Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Estado de la Nación. Hoy vamos a platicar de muchas cosas. ¿Cómo está el país? En muchos aspectos. Vamos a hablar de la criminalidad, la campaña electoral, vamos a hablar del Congreso de la República. Bueno, un poco de todo para analizar la situación que estamos viviendo ya a medio año, pasado ya, un poquitito del medio año. En Guatemala y avisorándose ya la campaña electoral. De hecho, será el primer tema que vayamos a abordar con nuestros invitados, que hoy se los voy a presentar. Están con nosotros el licenciado Conrado Reyes y también el licenciado Mario López. A ambos les agradezco mucho a los analistas pues haber aceptado esta noche estar con nosotros en Estado de la Nación. Vamos a empezar. Entonces, campaña electoral. ¿Cómo ven ustedes? A mí un poco Guatemala muchas veces crea leyes para no seguirlas, ¿verdad? Y a veces es afortunado. El tema de la campaña electoral y de las limitaciones para los políticos para hacerla ya es suficientemente nefasto. Pero hoy estamos viviendo ya la campaña electoral. Está claro que muchos grupos están en abierta campaña, quizá los pequeños no, los que no van a tener ninguna esperanza de darse a conocer. Pero ¿cómo ven ustedes lo que está pasando ya en ese sentido? Bueno, es evidente que ahorita ya entramos en un año preelectoral, como se avisoriza. En este periodo, pues la ley misma justifica que sí se puede hacer este tema de proselitismo, que es dar a conocer el símbolo, dar a conocer los postulados, dar a conocer todo este proceso de afiliación que llevan los partidos a nivel nacional. Y digamos, esto es algo que hoy por hoy los partidos han comenzado a aprovechar, producto de que no les permite la ley poder posicionar sus candidatos que van a ir en las siguientes elecciones, que estamos ya a 11 meses de las próximas elecciones. Ahora, ese tema, digamos, del proselitismo creo que ha servido como plataforma a estos partidos para darse a conocer y decirle a la ciudadanía, estamos listos para correr y vamos para las próximas. Ahora quizá lo más complejo es que todavía no existen ni los mecanismos, ni tampoco la ciudadanía tiene muy claro cómo poder conocer todos los candidatos que al final van a intentar representarlos en algún distrito local o en algún escaño en la diputación, digamos. Y esto se da producto de que esos 90 días que nos da la ley electoral hoy por hoy para poder posicionar una propuesta o un candidato siguen siendo días muy escasos. Sobre todo, pongámoslo en un ejemplo muy concreto, listado nacional. O sea, ¿a qué horas alguien que quiere ir del listado nacional va a recorrerse todo el país poniéndose la propuesta, la pancarta, el símbolo por el cual va a representar en 90 días? Ahora, aquí hay una cosa grave, porque, pues sí, están las figuras que se tendrían que dar a conocer, pero esa es un poco la forma de campaña que tenemos en Latinoamérica, ¿verdad? Así es. Personalista, pero realmente lo importante es que hubiesen partidos políticos. Así es. Y que representaran algo. En Estados Unidos el votante quizá no sabrá mucho de todos los candidatos que figuran ya a la hora de la campaña, pero sabe que un republicano piensa de determinada forma en poco más o menos ciertos parámetros y un demócrata piensa de determinada otra en poco más o menos ciertos parámetros. Pero aquí no sabemos nada. Conocemos 4 o 5 figuras que posiblemente van a ir en la campaña, pero de ahí no sabemos nada. ¿Cómo lo ve? El problema es complejo porque en Guatemala no hay instituciones políticas como serían partidos políticos sólidos de trayectoria. 1 o 2 que han tratado de sobrevivir han tenido cada uno sus propios problemas, incluso han tenido cancelaciones o han tenido sanciones. Algunos candidatos han sido procesados, etc. Entonces, si vemos la realidad nacional, no existe realmente para el guatemalteco una identidad con una corriente, un pensamiento político de un partido X o Y. Y eso viene a ser poco confiable para el resto de la población, para la gran población cercano o próximo a las elecciones. ¿Por qué? Están más perdidos todavía las opciones, están más perdidos todavía sus ideas con relación a si puede identificar los anhelos que yo tengo para un periodo gubernamental próximo, municipal o incluso para una diputación. Entonces, yo creo que va a pasar lamentablemente lo mismo que ha pasado de 1986 para acá. Y es que va a salir cada propuesta
de acuerdo a lo que en su momento, en el primer semestre del año entrante, quiera escuchar la gran generalidad de guatemaltecos. Pero la propuesta no va a ser realmente una propuesta seria, responsable, de fondo, sino que solamente va a captar o a tratar de captar el mayor número de votantes a su favor, y eso lo vamos a ver en alcaldes y en diputaciones, que además son una buena plataforma para cualquier candidato a futuro. Siempre está la sombra de lo que llamamos los outsiders, los candidatos que surgen de la nada y que de repente pues, cosechan todos los votos ante la insatisfacción que siempre hay hacia los partidos políticos. ¿Ustedes ven en esta campaña la posibilidad a lo que nos queda de que realmente surja uno de esos outsiders, de uno de esos desconocidos que de repente capitalicen algo fuera de los que, de qué, 5 o 6 figuras que sabemos que pueda ser que estén en la jugada? Yo lo veo como un factor importante a considerar, puesto que cuando uno revisa en la opinión pública qué es lo que está aspirando la ciudadanía, al menos el voto que se representa en estas redes sociales y demás, están apostando por partidos y figuras nuevas. Claro, lo difícil es encontrarlas. Ahora la oportunidad será de alguien que pueda encontrar y dirigir bien a ese nicho que está buscando esas propuestas nuevas. Y no lo digo solo por una cuestión de opinión pública, veámoslo en una cuestión estadística. En las últimas 2 elecciones, los partidos nuevos a lo interno del Congreso han ganado cada vez mayores espacios. En 2019, los 6 partidos que más diputados metieron, 4 partidos eran nuevos. O sea, ha habido de a poco una nueva idea de irse orientando hacia propuestas nuevas. Los últimos 2 presidentes entraron por partidos nuevos. Si bien ellos pueda que sean figuras ya reconocidas por X o Y razón, los vehículos en este caso fueron vehículos nuevos. Y cuando vemos la relación de alcaldes que ganan una reelección, solo alrededor de 25 alcaldes ganan una reelección de 340 alcaldías. Es decir, creo que 2015, aunque no lo hemos visto tal vez o dimensionado de esa manera, sí nos ha dejado un imaginario de ir buscando cada vez un político que atienda esas necesidades y que no sea más de lo mismo. Ahora aquí ahí va a ser la lucha contra esos partidos que de alguna manera ya tienen un caudal duro y que si están en la contienda van a hacer la pugna por eso, ¿no? Ahora, igualmente no es poco tiempo, porque digamos Jimmy Morales, que era más outsider que Yamatei ya había corrido, era una figura conocida a través de muchos años en la política. Jimmy Morales ya había competido por una alcaldía en Misco, que no era gran cosa, pero ya había competido por una alcaldía, ya era una persona conocida, no en el aspecto político, pero sí tenía un... O sea, realmente usted ve posibilidades que a estas alturas pudiese surgir uno de esos candidatos sorpresa. Para que alguien así surgiera, debiera de ser alguien que realmente tenga trayectoria nacional en algún otro ámbito que no sea el político. Como sucedió con Morales. Por ejemplo. Pero el problema ahora está en que las personas que no militan o no han hecho política partidista, en la coyuntura nacional e internacional, no quiere manchar su récord y su reputación metiéndose o utilizando una plataforma que es cualquier partido político para llegar a. Y ese es el otro factor también que hay que tomar en cuenta. Nadie fuera de la contienda política o del escenario público, de escrutinio público, se va a animar a dejar todo y a firmar su adhesión a un partido político o las condiciones que ese partido político le ponga para llevarlo como candidato, si realmente es alguien que quiere mantener su solvencia, su independencia y su buen récord de nombre y de prestigio. Entonces, estamos en una situación difícil para un outsider que no ha hecho política o que no vive de la política. Creo que lo que vamos a ver es figuras que van a venderse como outsider, pero lo que están haciendo es un reciclaje, porque realmente tienen un pasado político de militancia en determinados partidos que igualmente han fracasado en cualquier propuesta, pero que posiblemente la gran cantidad de votantes, que es público joven, relativamente menor a 30 años, no los conoce, no sabe de ellos, y se les van a vender como unas figuras de experiencia que podrían ser el outsider que se está buscando, lo cual también es un grave error. Es un grave error porque estas figuras políticas que ya están posicionadas, que hablamos de 4, 5, 6 y mucho,
ellos realmente les llevan una gran ventaja por las plataformas de partido político y sus seguidores y los financistas también de estos 5 o 6, que son enormemente mayores a los de cualquier outsider. Bien, pasemos a otra escogencia, pero en este caso la del Congreso de la República con el Procurador de los Derechos Humanos. Este es un proceso que ya se ha alargado bastante. Todavía estaban pasando en el Congreso, tenían un espacio y estaban los aspirantes dando sus propuestas ahí. Un poco sabiendo todos que el Congreso ya de alguna manera tiene alguna determinación de cuáles son los favoritos y ya saben bajo la mesa poco más o menos cómo va a estar el asunto. Pero ¿por qué creen ustedes que se están tomando tanto tiempo? Tanto así que ya viene el de Contralor General de Cuentas, que es otro proceso duro e importante. Yo creo que aquí hay una pugna siempre ideológica, digamos, y de intereses que se da en el Congreso de la República, que al final va determinando la agenda de lo que tanto el gobierno, que hay que decirlo, el Ejecutivo sigue teniendo sus brazos a lo interno del Congreso. Y cuando se da este tema, obviamente tiene que haber una alineación de lo que el Ejecutivo puede tener como alguien, un candidato predeterminado y obviamente los intereses del Legislativo. Hay que hablar las cosas como son. En el Congreso nada se mueve si no es por medio de intereses. Ahora, aquí lo interesante, más allá de ir, digamos, por estos 3 candidatos que ya están en la palestra pública, digamos, es quizá entender que, al menos en la Comisión de Derechos Humanos, que es la que elige al final esta terna, está representado por todos los partidos. Es decir, esta comisión tiene una particularidad que no es, digamos, no es como las otras, claro. Tiene una representación de todos los partidos. Y si al final estos partidos, que son los vasos comunicativos de nosotros los ciudadanos, están determinando esto, ahí es donde tal vez la chibolita también le cae al ciudadano en poder determinar a quiénes hemos puesto o si estamos nosotros como ciudadanos fiscalizando el trabajo. Porque si se dan cuenta, las notas incluso que ellos obtuvieron son notas altas, son notas que uno diría, wow, son sobresalientes, ¿no? Y han tratado de hacer una degradación y todo, de 85 creo que fue el más bajo, hasta 90 puntos. Pero realmente, ¿dónde está esa participación activa de nosotros los ciudadanos para nosotros darle esa retroalimentación a quienes hemos colocado para que escojan? Porque si lo vemos duramente y fríamente, ellos han seguido el mecanismo, con sus políticas, claro, los retrasos y tal, pero hoy se hizo la nominación. Hay una pregunta, si realmente al público, al ciudadano en general, y no hablo del que participa en política o el que está metido en las redes sociales todo el día, sino al ciudadano realmente le interesa ese puesto o no, ¿verdad? Claro. Vamos a hacer una pausa comercial, pero regresamos. Continuamos esta noche en Estado de la Nación platicando con nuestros entrevistados para pues, los distintos temas de análisis. Y nos habíamos quedado en el tema del Procurador de los Derechos Humanos. Realmente, el ciudadano común, el que tiene que salir a trabajar, ganar la plata para su hogar, ¿le interesa mucho este tema? Porque si no es así, perdón que ponga, ¿por qué los diputados están tardando tanto en esto? Hay 2 preguntas ahí. La primera es, ¿al ciudadano le ha dejado de interesar el tema por la pésima, ideologizada, corrupta gestión de los antecesores o de los que han ocupado ese puesto? O sea, diferente fue, por ejemplo, el doctor Gebruger, cuando empezó en esa gestión y realmente le dio una dignificación a la Gonzalo Menéndez de la Riva. Gonzalo Menéndez de la Riva, perdón. Y viene entonces él a dejar un legado de una nueva visión de lo que es la conciencia y el traslado de la educación en materia de derechos humanos en el país. ¿Qué hace el resto de procuradores de derechos humanos? Perderse en un afán e intereses personales, en un manejo discrecional antojadizo de los recursos de la Procuraduría, en colocar a sus
amigos en diferentes posiciones, en negociar con diferentes funcionarios. O sea, realmente es lamentable, pero la Procuraduría de Derechos Humanos, siendo una institución que pudo haber sido muy noble y muy valiosa para un Estado de Derecho, se vino a perder por los malos elementos, especialmente los últimos 2 o 3 Procuradores de Derechos Humanos. Y lamentablemente, como abogado lo reconozco, los abogados que han pasado por ahí, a los pocos meses de ocupar los cargos, no sé en qué momento se creen que desde esa posición van a alcanzar la presidencia de la República y se dedican a su campaña y a sus intereses y a sus beneficios económicos. Lejos está la institución del respeto y protección de derechos humanos. Ese es el gran problema y eso es lo que el guatemalteco definitivamente hace que no se interese ni le preocupe a nadie, porque lo ven como un botín político más, un botín político de interés de determinadas personas. Violencia. El tema de la violencia en los últimos tiempos se ha visto, y aquí es donde está el asunto. No estamos claros, y eso es triste, de si estamos incrementando o no. Hay dimes y diretes en torno a este tema. El gobierno siempre lo va a negar y algunas instituciones siempre lo van a alertar. Pero si bien es cierto, no está eso, sí, diariamente somos testigos de asesinatos que están ejecutando claramente las maras en el caso de las extorsiones y atacan a muchos sectores de la sociedad, sectores populares. Asaltos en los buses, que eso es algo que también le afecta a muchísimas personas. ¿Cómo ven ese tema y el manejo que ha tenido esta administración en torno al caso de la violencia en las calles? Bueno, para mí el tema de la violencia es un tema estructural, digamos. Habría que encontrarle todos esos factores que han mermado a que esto sea más latente. Hoy hay que entender también lo que está pasando en El Salvador, que de alguna manera esto nos está afectando. Hay que también mencionar la poca estrategia del gobierno que ha tenido en poder reforzar la seguridad fronteriza, o en este caso el ejército, digamos, pero es siempre lineamientos del Ejecutivo, porque es un hecho que ese tipo de cosas sí nos afectan en cuestión de estos problemas sociales. Hoy hablamos de una pospandemia, pero también la pospandemia nos deja estos temas de violencia también producto de que existe una mayor necesidad de generar ingresos, de generar empleo, y tampoco como país hemos logrado generar eso. Ahora aquí lo triste es cómo de alguna manera también nuestras instituciones no tienen esa línea de poder de dar al ciudadano esos brazos de apoyo, esos mecanismos, producto de que no hay prioridades. Este gobierno, yo les preguntaría a ustedes qué prioridades tiene, como gobierno siquiera. O sea, claro, como Estado deberíamos tener prioridades, pero en sí el gobierno hoy por hoy es más reactivo que proactivo, es más reactivo que digamos, que un gobierno que tuviera una planificación. Hoy estamos hablando de un estado de emergencia para solucionar un problema que se dio, pero nunca se previó que al ser un país con tanta, digamos, cuestión al cambio climático podría suceder. Así actuamos en todas las dependencias del Estado y hoy por hoy tenemos eso. Cuando vemos el tema de la PNC, veamos las mejoras que han habido a la Policía Nacional Civil. Pregunto a los ciudadanos o nosotros mismos hagamos la crítica. ¿Qué mejoras? Los salarios no han mejorado, los automóviles tampoco, los policías siguen buscando combustible, o sea, y todo eso da otra serie de factores. Yo lo que veo es que el gobierno no tiene una prioridad hoy por hoy para con los ciudadanos y creo que lo hemos visto en diferentes temas. Tristemente nos hemos enfrascado más en temas políticos, viene la campaña el otro año, creo que eso cada vez va siendo la prioridad, pero al final se olvidan de que todos estos que buscan una elección, al final van a estar por la gente y la gente también demanda cosas. Cuando preguntamos qué demanda la gente es empleo, seguridad y digamos va siendo otro tema de educación, salud, pero empleo y seguridad siempre están y nunca ha habido algo que de verdad le dé una solución. Mi conclusión en esto es, no tenemos una prioridad de gobierno, nos azota una pospandemia, nos afecta lo que pasa en El Salvador, pero es producto también de que no se ha trabajado en fortalecer las instituciones. No podemos pedirle a la PNC mayor seguridad si no le estamos dando cómo, ¿no? Pero creo que hoy por hoy esta situación coyuntural
lo hace más palpable y lo hace más visible. Siempre el tema de la violencia y todo lo que esto acarrea. En El Salvador efectivamente están atacando el tema de las maras. Esto lo están haciendo en virtud de un estado de excepción, paradójicamente allá también. Llegará el momento en que pues vayan a tener que quitar el estado de excepción. Y ahí es la pregunta, ¿qué va a pasar y cuánto eso pueda incidir en nosotros? Porque, la violencia se origina mayoritariamente en nuestros países, narcotráfico y las pandillas. ¿Cómo lo ve? Y yo uniría las pandillas vinculadas con el narcotráfico también, porque le sirve al narcotráfico desde diferentes aspectos. Yo diría que en esta administración del gobierno, los primeros 2 años fueron menos violentos o fueron menos notorios los hechos de violencia, especialmente porque estuvimos más concentrados en el tema de la enfermedad del COVID, en el encierro, etcétera. O sea, hubo muchos estados de sitio, recordémonos, en el primer año de gobierno hubo muchos estados de sitio. Guatemala casi que vivimos sitiados durante 6 meses y cada vez se iba prorrogando. Por otro lado, en el siguiente año ha habido varios estados de sitio en diferentes partes del país. Entonces, evaluándolo, realmente la inseguridad se viene a sentir más latente, o el ciudadano estamos cada vez más expuestos a la inseguridad, porque se están acabando esos recursos que se usaron durante los 2 primeros años para controlar o tener más mecanismos de control de la violencia. Este año viene a afectarse también con el incremento en los precios de todo tipo de canasta básica, productos de canasta básica, pero especialmente los combustibles, que hace que todo se encarezca. El despido y la falta de trabajos permanentes para muchas empresas que cerraron, porque también hay que decirlo, producto de la pandemia, que dejaron sin trabajo permanente a muchas personas, hace todavía que esto se aflore como una necesidad de otros para asociarse a acciones no legítimas, no legales, violentas. Viene el año preelectoral, que bien decían ustedes, y eso hace normalmente en muchos países latinoamericanos que la violencia se incremente. Entonces, hay una serie de factores, por así decirlo, un caldo de cultivo, que haría ahorita urgente, obligado, al Gabinete de Seguridad Nacional, liderado al más alto nivel de inteligencia y de análisis estratégico, para prever cómo se controla no solo la amenaza externa de las pandillas de El Salvador, sino también la amenaza externa del narcotráfico, utilizando toda una serie de acciones, elementos, incluso figuras de política o de actividades gubernamentales o locales que también facilitan el trasiego y el narcotráfico y el otro tema grande que es migrantes. Entonces, sí es momento, todavía estamos a tiempo, creo yo, que las altas autoridades del país se sienten y empiecen a prever las acciones puntuales, incluyendo zonas de veras debidamente controladas por fuerzas de seguridad del Estado, para que se reduzca un poco el crimen y la delincuencia organizada o transnacional. De lo contrario, estamos frente a un fin de año, diría yo, donde los índices de delincuencia y criminalidad se van lamentablemente a disparar, como pasó en el 2014, 2010, 2012, 2016. Bien, ya para finalizar otro tema, así brevemente, el estado de calamidad. Pues cobró mucha polémica, sobre todo por los 1.000 millones. Ahora los médicos piden que se regresen los 600 millones a salud. ¿Cómo le ha afectado al Ejecutivo? Primero, un nuevo estado de excepción y segundo, el tema del manejo de fondos. Bueno, le ha afectado porque la ciudadanía no palpa los resultados, digamos, concretos de todas estas maniobras o acciones que se han tomado. Es decir, desde la pandemia creo que incluso empieza a sentirse ese malestar de la ciudadanía, puesto que sí, en un principio fue reajustar presupuestos, designar hacia otras carteras, buscar préstamos, y yo creo que incluso habían los argumentos y habían todas esas condiciones para justificar esto. Ahora creo que ese sentir para la ciudadanía de decir, bueno, hay un alivio porque no importa si es prestado, no importa si es de este lado para acá. El problema fue, no hubo un resultado concreto. El gobierno tampoco se esforzó en demostrar cómo esto estaba generando un impacto en la vida de las personas o generando un impacto, digamos, a nivel nacional o social. Y entonces aquí viene el descontento, ¿no? Porque hoy por hoy, cualquier situación que hable de estado de emergencia, estado de calamidades,
cualquier situación de ese tipo que el gobierno o el ejecutivo dictamine, la ciudadanía ya lo ve con rechazo. Este tema del desgaste es tan delicado, porque si nosotros vemos el desgaste en las redes sociales, pues es un desgaste enorme, ¿verdad? Pero es que el ciudadano parece un poco inmutable en torno a lo que está sucediendo o no, o a si realmente están inconformes o no con el tema del manejo, por ejemplo, de estos 1.000 millones de quetzales. Yo creo que aquí la mayoría del ciudadanos lo que ve también es la compleja situación de la ejecución presupuestaria adaptado a los candados de la ley del presupuesto. O sea, explicarle al ciudadano, mire, tengo X cantidad de dinero ahí que ustedes con sus impuestos trasladaron, pero no lo puedo ejecutar en un hospital, en un puente, en una carretera, porque tengo que cumplir este proceso y este proceso me lleva 6 meses, 8 meses, con aquello que si alguno de los interesados interpone todavía algunos recursos, eso se va más de un año. O sea, guatemalteco ya entendió que lamentablemente solamente con estados de excepción se puede ejecutar el presupuesto de esta forma. De lo contrario, el presupuesto normal en salarios, en administración de las instituciones, etcétera, que es más del 85-90% del presupuesto, ese día a día sigue ejecutándose y nadie dice nada. Pero para atender las necesidades puntuales y reales de la población, al final de cuentas es la única vía viable, la única vía de camino rápido, donde se le puede atender al ciudadano por un desastre, por una inundación, por una calamidad de salud o de cualquier otro tipo. ¿Qué hay que hacer? El Congreso tiene que trabajar, el Congreso tiene que cumplir con su función y es revisar esa ley del presupuesto y quitar o poner realmente procedimientos expeditos, procedimientos de responsabilidad personal, de fianzas de cumplimiento, de fianzas de garantía, etcétera. O sea, hay muchos mecanismos en el ámbito internacional, pero no se quiere hacer la reforma de ley que es necesario. Y ahí lo uno a una de las preguntas o los temas que usted había planteado, y es la próxima elección de Contralor General de Cuentas. Es ahí otro valladar y otro candado que definitivamente va a llevar los próximos meses. Bien, pues muchas gracias a nuestros invitados esta noche, licenciado Mario López, licenciado Conrado Reyes, gracias por habernos acompañado. A ustedes también, muchas gracias por su atención y por su preferencia. Pasen una buena noche.